Saludos, mi nombre es Oscar García, soy uno de los pastores en la Catedral de la Esperanza y les doy la bienvenida a nuestra clase sobre el Sermón del Monte. Hoy estamos en la clase número 4, así que les recordamos que las clases previas han sido grabadas y usted las puede conseguir en nuestra página de Facebook para así, si no las ha visto, ponerse al día, o aún si las ha visto y quiere repasar algunas cosas, pues puede hacerlo también. Nosotros estamos dedicando este tiempo a considerar las palabras de Jesús en aquel que llamamos el Sermón del Monte, que son los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Y estamos tratando de escuchar de manera fresca, nueva a Jesús y considerar qué significan sus palabras para nosotros hoy, considerando lo que significó para esos primeros oyentes. Y también, que algo que hemos dicho ya varias veces, cómo vemos a Jesús también a lo largo de su vida personificar el sermón. Y en el caso de lo que estamos viendo, las bienaventuranzas, cómo Jesús también se convierte en ese que personifica cada una de estas bienaventuranzas. Les invitamos a que si quieren enviar comentarios o temas que les gustaría que digamos algo más o preguntas, pueden hacerlo enviando al email de la iglesia, que es cadespr@gmail.com. Así que esperamos que sigan con nosotros y que sigamos aprendiendo, y más que aprender información, como ya hemos dicho, que realmente dejemos que esa información, que eso que estamos escuchando, cause una transformación en nosotros, que seamos formados, que Cristo sea formado en nosotros. Así que hoy vamos a continuar viendo las bienaventuranzas una por una. Ya vimos las primeras dos, hoy vamos a continuar con la tercera. Así que sin más preámbulos, comencemos. La tercera bienaventuranza la encontramos en el verso 5 de este capítulo 5 de Mateo. Y dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los mansos, los humildes, podríamos decir. Esta es la primera bienaventuranza que directamente menciona una virtud. Si recuerdan, habíamos dicho que no todas las cosas que se mencionan en las bienaventuranzas están en una misma categoría, sino que algunas mencionan personas que exhiben ciertas o que han tenido ciertas experiencias o que viven en ciertas condiciones, pero también exalta a veces la virtud de algunos. Y esto es uno de esos casos. Si somos honestos, en nuestro mundo a los mansos les pasan por encima, como decimos. Si eres humilde, si eres manso, toman ventaja de ti, se aprovechan de ti. Y aunque sí, la humildad todavía se ve con estima, en la práctica, lo que parece generar verdaderos resultados es lo opuesto. En esta vida en la que el éxito se ve como seguir subiendo, alcanzando más, subiendo escalones, ganando, el manso y el humilde generalmente se quedan atrás o se tienen que conformar con menos. El manso y el humilde se ven como débiles, como que no tienen lo necesario, como que les falta algo. El término griego utilizado aquí es praus, que es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento traducido al griego cuando se habla sobre Moisés como aquel hombre que es más humilde, como que es el hombre más humilde de la tierra, en Números 12:3. También es la palabra que encontramos cuando Jesús invita a aquellos que aprendan de él porque él es manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. Y también es la palabra que encontramos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando se cita al profeta Zacarías, cuando dice: tu rey viene a ti, es humilde, montado en un burro. También es la palabra que utiliza Pablo cuando habla del fruto del Espíritu y hace esta lista de virtudes y menciona la humildad o la mansedumbre. Una autora dice que es interesante ver esta palabra utilizada o refiriéndose a estas personas, específicamente, como ya dije, Moisés y a Jesús, porque es fácil pensar que el que es manso o humilde lo es porque no tiene más remedio. Es alguien que no tiene autoridad, que no tiene poder,
que no tiene recursos, que no tiene más nada, así que no tiene más remedio que ser humilde. Alguien común o alguien que es insignificante, que no es tan importante. Pero aquí todo lo contrario, porque en estas descripciones se presenta alguien o como alguien con poder, con autoridad, hasta un rey, en el caso de Jesús. Sin embargo, son personas con autoridad, con poder, pero lejos de ser déspotas, lejos de abusar de su poder o de su autoridad, es un líder que sirve, que se entrega, es un líder humilde. Quiere decir que toda persona, independientemente de su título, su posición, su rango, su poder, su autoridad, sus recursos, puede ser manso, puede ser humilde. Los judíos, como ya nosotros hemos visto en las clases anteriores, en este momento en el que Jesús está hablando y enseñando estas cosas, estaban en una posición de desventaja ante este imperio poderoso, el imperio romano, opresor. Y de cierta forma, el imperio los había hecho mansos a la fuerza. Pero algunos dentro del pueblo de Israel habían conseguido ciertas posiciones con ciertos privilegios, así que no todos estaban en la misma posición. Algunos de estos usaban su poder y su privilegio para oprimir aún más a sus hermanos hebreos. Otros, aunque tal vez no tenían estas posiciones privilegiadas, no tenían estos cargos, aún en su condición se consideraban superiores ante otros grupos que estaban también allí a su alrededor, como ya sea los samaritanos, ya fuera los gentiles, esclavos, o los que les llamaban pecadores, o hasta las mujeres en algunos casos. Sin embargo, Jesús se acerca precisamente a esos y cuestiona las prácticas de muchos, las actitudes de muchos de estos, de sus propios compatriotas judíos, que interesantemente muchas veces tenían mandamientos, textos que podrían citar para explicar o justificar sus acciones o su comportamiento. Por eso ya hemos dicho que no se trata meramente de información, sino de formación. Y me pregunto si será esto a lo que se refiere Jesús cuando más adelante habla de una justicia mayor. Pero no nos queremos adelantar, de eso hablaremos un poco después. Pero como dijimos también en la introducción, Jesús conoce bien la ley, conoce bien los mandamientos, pero también Jesús tiene un conocimiento privilegiado, tiene un acceso al corazón de la ley, el corazón de Dios. Y entonces vale la pena escucharlo. Y Él quiere mostrar, anhela mostrarles a aquellos lo que realmente Dios anhela. Y todavía lo puede hacer hoy con nosotros. Y entonces aquí vemos una conexión con la promesa que se les ofrece también a estos mansos, a estos humildes. Y es que heredarán la tierra. Fíjense que para los judíos la tierra, su tierra, Israel, era algo sagrado. Era parte de lo que les daba identidad. Nosotros tal vez escuchamos esto y pensamos en el mundo entero. Pero con buena probabilidad en aquel momento, aquellos que están escuchando a Jesús no están pensando en el mundo entero, están pensando en su tierra. La tierra que se le había prometido a su antepasado Abraham. Tierra que habían logrado conseguir. Tierra que habían poseído, pero también que habían perdido. Vez tras vez. Y como ya dijimos, aunque se encontraban allí, aquella realmente no era la tierra de su posesión en aquel momento. Para ellos entonces, salvación significaba la eliminación de los enemigos de Israel, de manera que ellos pudieran vivir en paz en su tierra, la tierra que les había dado Dios, y pudieran adorar en paz en su templo. Para poseer la tierra en este mundo, hay que tomarla por la fuerza. Es la manera en que ha funcionado a través de la historia. Toda mentalidad de imperio incluye esta idea de conquista, de dominio. Así es que se va expandiendo y prospera un imperio, tomando tierras y recursos a la fuerza. Basta con leer un poco de nuestra historia y vemos eso por todos lados. Y todavía podemos hablar de las implicaciones
de la mentalidad de imperio en el mundo y en Puerto Rico. Si recuerdan, una de las tentaciones de Jesús en el desierto, Satanás le muestra los reinos a Jesús. Le muestra los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Este es en el capítulo 4 de Mateo. Y le dice, todo esto es tuyo, o será tuyo, puede ser tuyo, si me adoras. En otras palabras, te ofrezco otro camino, otra alternativa. La alternativa, ¿cuál es? La de alcanzar metas buenas, propósitos buenos. ¿Quién no quiere que Jesús sea el rey? Suena como algo bueno. El asunto aquí es alcanzar estas metas usando medios diferentes a los de Dios. Usando medios de maldad, de destrucción, de violencia, otra vez, de imperio. Pero el reino de los cielos es diferente. Y Jesús es un rey diferente. Y por esto mismo muchos quedaron decepcionados con él, insatisfechos con su rol, con su manera de actuar, su manera de ser este Salvador. Porque ¿cómo puede ser Jesús un verdadero Salvador, un verdadero Mesías, si en lugar de destruir el templo y de tomar la tierra por fin, finalmente Jesús comienza a hablar de amar a los enemigos, de perdonar, de cargar la cruz, habla de morir, habla de ser manso y humilde. Y aun cuando habla de morir, no lo hace como peleando por tomar posesión de este lugar, habla de morir como una oveja que va al matadero, morir entregando su vida. N.T. Wright dice que para un judío, un Mesías crucificado es un Mesías derrotado. Y de esta manera, estas personas luchaban con cómo Jesús podía ser realmente este Mesías, este Salvador, haciendo las cosas que estaba haciendo tan diferente a lo que ellos pensaban que era necesario para realmente conquistar y retomar la tierra como era su esperanza. Dios dará la tierra a esos que son mansos y humildes. Fíjense que en el reino de los cielos no son los violentos, no son los arrogantes, no son los abusadores, no son los opresores los que la poseerán, los que poseerán la tierra, sino los mansos. Dios dará la tierra a estos, a los que son los menos preparados, o al menos a nuestros ojos, los menos preparados para asumir dominio de ella. Y ahora, en su pleno cumplimiento, en nuestro caso y mirando hacia el final de los tiempos, sí hablamos entonces de toda la tierra. Porque si una de las cosas que conocemos en la vida de Jesús y cómo empieza a expandirse el Evangelio, es que Jesús está interesado y Dios está interesado no solo en aquel pedazo de tierra, por especial que fuera, sino que Dios está interesado en el mundo entero. Porque aún desde el principio, como ya vimos, la promesa a Abraham fue que lo bendeciría, pero a través de él serían benditas todas las naciones. Serían bendecidas, bienaventuradas todas las naciones. Ya les dije que Jesús estaba tratando o buscando sorprender a sus oyentes. Jesús es el manso, el humilde, quien a su vez hereda la tierra. Porque Jesús es coronado, su nombre elevado sobre cualquier otro nombre. Jesús conquista el mundo, pero no de la manera que Satanás le ofreció. Y no de la manera que sus oyentes, aquellos judíos, también hubiesen esperado que lo hiciera. Ni tampoco en la manera que a veces nosotros quisiéramos que lo haga. Dios le entrega al mundo a Jesús por su fidelidad, por su sacrificio, por su entrega. Dice Pablo en Efesios 1 que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y es Jesús quien nos hace ahora coherederos con Él. Jesús hereda la tierra y a nosotros nos hace coherederos con Él.
y nos invita a aprender de Él, como vimos al principio, porque Él es manso y humilde de corazón. Así que nos toca seguirle, seguir su ejemplo. ¿Que Dios quiere alcanzar el mundo entero? Sí, pero lo quiere hacer y nos invita a hacerlo en la manera en que Jesús lo hizo, o lo sigue haciendo. No en la manera de imperios, no en la manera de conquista, como hemos visto a lo largo de la historia. No intentando tomar el mundo a la fuerza. No se trata de poder político o militar, sino como Él. El poder de su amor, de la entrega, de la humildad, de la mansedumbre. Y encontraremos de esta manera descanso para nuestras almas. Porque esto es lo que Jesús promete. Aprendan de mí, que soy así, manso y humilde. Y hallaréis descanso para sus almas. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de imperio nunca hay descanso. En la mentalidad de conquista, de violencia, nunca hay paz, nunca hay descanso. Solo más violencia, solo más dolor. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y es en esa actitud que somos enviados, como dice en Hechos 1:8, con el poder del Espíritu Santo a ser testigos en nuestra Jerusalén, nuestra Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Porque bienaventurados los mansos y los humildes, porque recibirán la tierra por herencia. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. De cierta forma parecido a los que lloran, vemos aquí algo de reconocer que vivimos en un mundo donde no se hace justicia todo el tiempo, o no se hace justicia a todos por igual, donde algunos gozan de ciertos privilegios que otros no, ya sea por su nacionalidad, color de piel, clase social, apellido, género, preparación académica, creencia religiosa, etcétera, etcétera. Y de nuevo, Jesús, igual que cuando menciona a los que lloran, Jesús no está minimizando o Jesús no está tratando de traer respuestas simples o sencillas, sino que está afirmando esa realidad, validando esa realidad, de que en este mundo no siempre se hace justicia, al menos no a todos. Y aquí no hay espacio para el medio. O tienes hambre o no la tienes. O te sientes satisfecho con la justicia hacia ti o hacia otros, o no. Como habíamos dicho, las bienaventuranzas nos confrontan con cómo y dónde nos identificamos. Y me encanta que Jesús va más allá de decir el que tenga deseos o el que anhele. La imagen del hambre y la sed son de una necesidad básica y de que causa dolor. Porque el hambre llega al punto de que duele y la sed también y desespera. Son muestras de esta necesidad básica, son muestras de que hay algo necesario para la supervivencia que no está, que no ha sido suplido. Y el único remedio para el hambre es la comida. El único remedio para la sed es el agua, es poder beber. No hay alternativas. Ahora, hay variedad de cosas que uno puede comer y tomar. Y es posible que a veces busquemos llenarnos y saciarnos de otras cosas que nos destruyen o que destruyen a otros. Y podemos estar tan llenos de otras cosas que a veces preferimos mantener el status quo. Como que no hay que revolcar el gallinero si las cosas están más o menos bien. Si la presente situación nos conviene. Como dice mi amigo Carlos Rodríguez, cuando no tienes hambre de justicia, generalmente es porque estás lleno de privilegio. Y a lo largo de la historia bíblica, Dios se presenta como uno que se deleita en la justicia,
que anhela la justicia y que llama a los suyos a lo mismo. Podemos ver Miqueas 6:8, donde dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En Amós 5:24, este deseo dice: pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. Y más adelante, en la carta de Juan, en la primera carta, capítulo 3, verso 10, dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Volviendo a Filipenses 2, que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, Jesús se nos presenta como el que abandona todo su privilegio, esa condición perfecta, sin necesidad, como el que no consideró ese status quo como intocable, sino que se vació, se despojó, se quedó sin nada, lo sacrificó todo, hasta su último suspiro, precisamente por su hambre y sed de justicia. O sea que si respondes que sí a la pregunta de si tienes hambre y sed de justicia, Jesús contesta: yo también. Se trata de un hambre y sed por la restauración de las cosas. Es algo que nos lleva a movernos para trabajar con Jesús en lo que es su especialidad, que es alimentar los hambrientos, tanto de pan como de justicia. Y hay varias formas de definir justicia. Muchas veces hablamos de que cada cual reciba lo que merece. Eso se le llama justicia retributiva. Y se enfoca en el que hizo la injusticia, que merezca, que reciba lo que merece, el pago por lo que hizo. Y eso lo vemos. Pero no es la única manera de ver la justicia, especialmente de parte de Dios. Está lo que llamamos también la justicia restaurativa, que esta se enfoca en hacer justicia a la víctima. Y es una imagen buena de entender la justicia divina, porque nos pone en que Dios está poniendo las cosas en su justo orden. Está ajustando las cosas. O sea, no nos enfocamos solamente en sentencias más fuertes hacia los criminales. Eso es parte de la discusión. Pero nos enfocamos también de momento en trabajar para prevenir que ese crimen ocurra. Imaginar un mundo en el que esa injusticia no ocurra. Y también en un mundo en el cual al que se le hace la injusticia se le repara, se le hace bien, se ajustan las cosas. La palabra que se traduce por justicia también puede significar rectitud. Y rectitud tiene que ver con comportamiento que se conforma a la voluntad de Dios, relacionado al cumplimiento de la ley. Y Jesús resumió la ley en amar a Dios y en amar al prójimo. Así que de cierta manera cumplimos la ley, nuestra propia justicia o rectitud, nuestro cumplimiento de la ley, lo podemos ver de acuerdo a cuán bien amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y algo también interesante aquí es que Jesús no solo muestra hambre y sed de justicia, sino que Jesús también se pone en lugar de uno que sufre injusticia, una terrible injusticia. Además de sufrir cosas que muchos de nosotros hemos sufrido, como relaciones donde uno decepciona a otros, o tensiones familiares. Jesús es traicionado por uno de sus amigos, es negado por uno de ellos también en un momento crucial. Pero Jesús también es acusado injustamente, es humillado, es golpeado, es sacrificado injustamente como un criminal. Y Jesús se entrega y lo hace.
Así que Jesús conoce la injusticia. Y si tú has sufrido o estás sufriendo injusticia, Jesús se identifica contigo. Jesús conoce lo que es sufrir injusticia. Y conoce también lo que es sentir hambre y sed. Pero Jesús también de una manera maravillosa es el que trae y hace justicia. Y en su sacrificio también ajusta las cosas. Y en la promesa de lo que está por hacer, terminará de restaurar todas las cosas. Y gozaremos, disfrutaremos verdadera justicia. La promesa es que los que profundamente anhelan esto, los que anhelan, los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Porque así es la vida en el reino de los cielos. Hay justicia. Ahora, ¿cómo podemos colaborar con Dios en saciar el hambre de aquellos que anhelan justicia? ¿Cómo podemos ser parte, colaborar? ¿Cómo podemos convertirnos en los defensores de aquellos que claman por justicia? ¿Habrá gente que sufra injusticia en nuestra isla, en nuestra realidad, en nuestro entorno? Conocemos, escuchamos sus reclamos. Buscamos razones para decirle que no es válido su reclamo, o afirmamos y buscamos luchar con ellos y por ellos y ellas. Y así como los discípulos ante aquella multitud que tenía hambre, podemos ser partícipes de que muchos coman, de que muchos sean saciados, aun cuando parece que no tenemos lo necesario. Jesús prometió que serán saciados. Lo prometió. La pregunta es si tú y yo seremos parte del milagro, si tú y yo participaremos, o si seremos espectadores solamente de lo que Dios hace a la distancia. Porque Dios lo hará. Y Dios dijo que bienaventurados, que dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hasta aquí la clase de esta noche. Agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden enviar sus preguntas al correo electrónico de la iglesia, cadespr@gmail.com. Nos veremos el próximo martes a las 7 de la noche, donde continuaremos nuestro estudio de las bienaventuranzas y ya pronto, cuando terminemos estas, continuaremos con el resto del Sermón del Monte. Así que hasta luego, Dios les bendiga y buenas noches.